El día de hoy, en nuestro podcast Yo Soy Tu Voz, voy a ser la vocera de un grupo de mujeres con el cual estuve el lunes pasado y tuve la oportunidad de compartir el tema de las adicciones y la codependencia. Ese tema de We Don't Talk About Bruno, que no hablamos acerca de ese personaje en la casa que toma, que quizá es adicto a otro tipo de drogas, al juego, a la pornografía, etc., y de lo cual muchas mujeres no nos atrevemos a compartir. Pues en este podcast voy a tomar la voz, la iniciativa, y voy a ser la intérprete, la traductora de sus emociones, de sus sentimientos y de todo lo que compartimos en el Women's Resource Center el pasado lunes. Así que quédate hasta el final porque es un programa que quizá también a ti te va a tocar las cuerdas del alma y te va a ayudar a abrir la mente para tener un mejor entendimiento y sabiduría para poder enfrentar un flagelo tan horrible, una maquinaria tan espantosa como lo es las adicciones y el tema de la codependencia dentro de nuestras familias hispanas. No te vayas. No es una liga, es ni 100 medallitas en el pecho, voy colgando, caminando, ando, volando alto. Millones de vidas voy buscando, no es una liga, es ni 100 como premios grabados en el alma, caminando, ando, volando alto. Millones de vidas transformando, no siempre ha sido así, hasta que descubrí que yo soy tu voz. No es una liga, es ni 100 medallitas. Bueno, en primera instancia vamos a ir hablando acerca de lo que es una adicción. Según nuestras enciclopedias virtuales, la adicción se puede definir como una dependencia, bien sea a una sustancia, que puede ser alcohol, drogas, cigarrillo, medicamentos farmacológicos, a una conducta o hábitos, ya sea al juego, a las compras compulsivas, a mantener en las redes sociales, al sexo y la pornografía, o quizá a un tipo de persona o apego excesivo a un tipo de pensamiento. En el tema de las adicciones específicamente, se encuentra un vacío y por tratar de llenarlo, se da el control de la vida hacia eso, a lo que se es adicto, para escapar del dolor y de ese vacío. Cuando el adicto toma la sustancia o hace la conducta o quizá tiene el pensamiento, entonces se genera una serie de movimientos neuronales y bioquímicos en el cerebro que hace que se sienta un alivio temporal, pero que después se va generando una culpa y luego hay más vacío y se crea de nuevo la necesidad de un poquito más de aquello a lo que se es adicto. Y se me olvidó mencionar la comida. El comportamiento adictivo va acompañado de la pérdida de control. Y la mentira más grande que un adicto puede decirse a sí mismo y a la gente que le rodea es: yo tengo el control de esto. Yo sé hasta dónde y yo sé cuándo puedo parar. Cuando en realidad la química del cerebro le está diciendo: siempre necesitas un poquito más. Y aunque esa persona sabe que lo que está ingiriendo, que la actitud o la acción que está tomando, el comportamiento y su manera de pensar, le puede hacer daño, sigue ahí como dando vueltas en una espiral con un agujero sin fondo. Regularmente, hasta que el adicto no toca fondo, no busca ayuda, porque la negación de que hay una adicción es el principal problema de la adicción. Porque claro, todos estamos expuestos hoy en día a un mundo donde la comida, los químicos, las farmacología, o sea, todo nos está, las redes sociales, todo nos está conduciendo a generar este tipo de patrones y comportamientos de adicción. Pero el problema más allá de eso es negarlo, es decir, yo no estoy pasando por esto, yo tengo el control o esto no está sucediendo en mi familia, especialmente las madres con los hijos. Queremos tapar el sol con un dedo.
Y nuestros hijos hoy en día están expuestos a una cantidad, y en el grupo hablábamos de qué era peor, las adicciones anteriormente, hace 40, 50 años, donde el alcohol estaba completamente permitido dentro de las familias, destruyendo familias, pero que hace parte de nuestra cultura, especialmente en la hispana. El alcohol es totalmente válido, y si yo estoy tomando en medio de mi familia, pues el alcohol es mucho más válido, porque no estoy gastándome el dinero por fuera, pero sí me lo estoy gastando aquí adentro de mi propia casa. Entonces tenemos el flagelo y tenemos el enemigo, y a veces estamos durmiendo. No hablo con la persona, hablo del comportamiento adictivo con el enemigo. Las adicciones van generando un tipo de comportamientos que son en general iguales para cualquier tipo de adicción, ya sea a sustancias, a conductas y pensamientos, o a personas, a relaciones, a un tipo de relaciones tóxicas. Y este tipo de comportamientos son la manipulación para conseguir lo que quiere, la mentira manipulada para conseguir lo que se quiere. Incluso se pierden los valores morales, éticos y espirituales. Hay gente que empieza a robar para poder tener acceso al dinero o a la adquisición del producto o las cosas que quiere, a lo que es adicto. Y también se genera una serie de pérdida de identidad, donde a veces tú ves comportamientos especialmente violentos y agresivos de parte de una persona que anteriormente, sin la adicción, no lo era. Y esa característica del cambio de personalidad, cambio de identidad, pues va generando una distorsión del comportamiento, no solo en la persona, sino en sus relaciones interpersonales, y va dañando y se va expandiendo como una onda, una frecuencia vibracional baja, negativa, a la familia inmediata, a lo que le rodea, a la pérdida de su trabajo, de sus compañeros, etcétera, etcétera. Entonces ahorita viene la segunda parte de la charla, que se trataba de la codependencia. ¿Quiénes son los codependientes? Son las personas que dependen de los adictos, ya sea mental, emocional, financieramente e incluso hasta espiritual, porque hablamos de que hay muchas mujeres, especialmente las madres, que queremos simplemente diosificar todo, y no estoy hablando de que Dios no tenga nada que ver en este paseo, claro que sí, pero nos volvemos adictas a la religión o a la fuente de creencia y fe para que Dios cambie el asunto, pero nosotros no estamos tomando acción ni responsabilidad frente a lo que nos corresponde del problema, y ahí es donde está el problema. Seguimos en la negación. Entonces, el codependiente es esa persona que depende del adicto y que al final termina siendo adicto del adicto. Se crea una relación de toxicidad con adicción y dependencia. Casi siempre es la mujer, en la mayoría de los casos, que tiene esta situación. Y una de las características es que quiere ser amada, quiere ser aceptada, quiere ser o sentirse necesitada. Entonces, como la persona que tiene el problema busca a quien le ayuda y a quien le patrocina su adicción, y casi siempre son esos temperamentos débiles que necesitan atención, que necesitan mendigar ese amor, cuando realmente el adicto no está dando amor. El adicto lo que está es usando a la persona para conseguir y tener sus propios beneficios. Entonces, esta persona que es codependiente se vuelve la persona que sacrifica todo por amor incondicional a la adicción de la otra persona. Esta persona también necesita tener el control del adicto. Es decir, mantiene persiguiéndolo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamas? ¿Ahora qué hiciste? Se vuelve adicto del adicto. Y también tiene en el nombre del amor esa necesidad de controlar. Una de las cosas que pasa tanto en el tema de la adicción como en el tema de la codependencia, y yo leía un libro y le comentaba a una de mis clientes en el coaching 1 a 1, que generalmente el problema más grande desde la raíz es no tener límites, es no saber cuál es el límite. Y al no tener límites, pues sencillamente no tengo el control, porque los límites permiten tener un control de la situación, permiten decir hasta aquí entra esta persona, hasta aquí llega su mentira, su manipulación, su utilización de mi bondad y en el nombre de mi amor. Pero créeme, amigo o amiga del camino, si tú tienes alrededor una persona con una conducta de adicciones, es decir, adicto, y tú no te reconoces como un codependiente,
estás tan mal como el adicto. Y si tú en este momento, a través de este audio, este podcast, estás recibiendo revelación y estás diciendo, sí, yo soy una codependiente de esta adicción o de esta persona que tiene esta adicción, entonces tú también necesitas ayuda. Necesitas encontrar que no es en el aguante, que no es en la manipulación, que no es en el mendigar amor donde tú le vas a ayudar a esa persona a salir de su adicción. No es tu responsabilidad, no es tu culpa. Porque al final es una maquinaria que ha sido creada a nivel social y donde se han ido sumergiendo poco a poco las civilizaciones por los siglos, pero también se han ido atrapando en una red sin salida generacional que va de mal en peor. Es decir, por ejemplo, el abuelo alcohólico tiene tendencia a que por genética el hijo reciba los genes ya intoxicados y a eso se le llama el síndrome del feto alcohólico, pero el alcohol no le hace tanto efecto al hijo como al abuelo. Entonces el hijo necesita algo más que le cubra esa necesidad interna de la bioquímica que maneja su cuerpo. Y el papá que tiene un hijo, pues imagínate, el hijo está mucho más expuesto a que de esa cadena generacional, a menos de que haya una conciencia real y haya un trabajo personal de cortar esos lazos y cadenas generacionales de adicciones y codependencia, y también de trabajar a nivel espiritual para limpiar lo que en otras culturas se le llama el karma. Pero en nuestra cultura cristiana, católica, nuestra fe es simplemente el fruto de aquello que se ha sembrado, es decir, la siembra y la cosecha. Volvemos al tema de que estas relaciones tóxicas, adicciones y codependencias en nuestra sociedad están muy tapadas, están muy subestimado el problema, es decir, no se alcanza uno a imaginar hasta dónde pueden llegar las consecuencias de ese problema. Y créanme que casi siempre hay dos salidas. Cuando el adicto toca fondo, se muere porque la adicción lo mata, o sale de allí y se convierte en una nueva persona. Y para esto está, en muchos centros de rehabilitación se utiliza la teoterapia, que es inducir a reemplazar esa adicción por la química que da la adicción a la religión. Y por eso tú ves tanta gente que ha sido adicta, alcohólica, convertida completamente al evangelio con la Biblia debajo del brazo. Pero eso no quiere decir que hayan sanado su adicción. Entonces, cuando nosotros logramos entender lo que es una relación, y aquí te voy a dar unas metáforas. Por ejemplo, la adicción es como usar una muleta rota para caminar que en vez de ayudarte, te lastima más. Cuando tú necesitas muletas porque estás cojeando de un pie, tú tienes que tener balance y equilibrio, pero si la muleta está rota, te va a dañar la columna vertebral, y así pasa con las adicciones. En la codependencia es tratar yo de darle la muleta con mis propias fuerzas y quedarme yo sin poder caminar. Es decir, si yo pudiera dar mi aire para respirar el aire de la otra persona, yo me sacrifico y doy todo por él. Y esto te lo estoy... Hola, te invito a vivir una experiencia Macalbán de inmersión, un espacio único donde el coaching de transformación se une con la meditación reflexiva, los sonidos sanadores y mi voz para acompañarte en tus procesos de sanidad interior, liberación y superación personal. Todo esto desde la comodidad de tu casa en un retiro espiritual interactivo vía Zoom diseñado para tu salud integral en mente, cuerpo y alma. Soy María Carolina Albán, tu coach de transformación. Y esto te lo estoy contando no solamente porque lo he estudiado, sino también dentro del proceso de servicios humanitarios que estamos ofreciendo en Macalbán, es porque en mi familia hubo y hay adicción y lo vi en generaciones. Mi abuelo tomaba, mi abuela era codependiente, el hijo menor se volvió adicto a otras drogas y al final lo mataron, y a mí me tocó ver la desintegración de nuestra familia a causa de las drogas. Y no era porque no nos amáramos, no era porque no quisiéramos apoyarlo. Mis tías, o sea, nosotros todos, a la medida que fuimos creciendo, los sobrinos, quisimos ponerlo en centros de rehabilitación. Y sí, se rehabilitaba por meses, volvía y salía, volvía y se mezclaba con la gente que utilizaba, le vendía y se metía pues en los lugares, en los antros, y de ahí nunca salió hasta que salió a la tumba. Y mi abuela, que era su proveedora principal,
porque cada vez que él caía en la cárcel le pagaba la salida de la cárcel, porque cada vez que él cometía, no sé, le robaba a alguien, entonces ella le pagaba a alguien para que cubriera los gastos de lo que había robado. Y no es interesante, es que la familia no habla de eso. Eso es como un tabú, ¿no? Entonces es una vergüenza social, pero en el caso de mi familia yo no lo estoy diciendo por hablar mal de mi familia, lo estoy diciendo porque sencillamente vi cómo el amor de mi familia se destruía por el flagelo y por la maquinaria de este flagelo. El problema no era mi tío era una persona maravillosa. No se trata de quién es bueno o quién es malo, es que el adicto ya está catalogado a nivel científico como un enfermo, como aquel que tiene hepatitis, como aquel que tiene cáncer. Y esa adicción se lo está comiendo como se come el cáncer del cuerpo humano. Y si no se le da un tratamiento tan fuerte como las quimioterapias, pues entonces la persona va a perder la vida por esa adicción. Y los miembros de su familia. En el caso de mi abuela, ella no perdió la vida instantáneamente, pero perdió toda su vida porque estuvo muerta en vida. Y no solamente sufriendo el flagelo de ver a su hijo metido en drogas, sino de que cuando se murió, pues ella se quedó muerta en vida con un sentimiento de culpa terrible y sin poder tener ayuda, porque en ese momento no sabíamos, estábamos ignorando el problema. Y parte del propósito de mi trabajo en el servicio humanitario y en el life coaching de transformación es empezar a cambiar tu mindset, tu manera de pensar. Chicos y chicas, que los hay, adictos, los hay. Cualquiera de nosotros podemos estar en este momento cayendo fácilmente en una adicción al dulce, a las redes sociales, al reconocimiento público, a tener una relación de adicción y codependencia tóxica. O sea que cuando no destapamos la olla y sacamos a la luz el problema, en la oscuridad nos vamos hundiendo y vamos a pagar las consecuencias severamente. Y mi pregunta sería, ¿qué consecuencias has pagado tú o tu familia a causa de una adicción, a causa de no saber que hay una codependencia, por ejemplo? Aquí hay que mirar para empezar a sanar las adicciones y la codependencia. Hay que mirar dónde está tu autoestima. ¿Qué pasó en tu infancia? Que no había límites. ¿Cuáles fueron esos patrones que tú creciste viendo como un modelaje como normal? ¿Cómo estás en el tema de autocuidado? De ponerle atención a aquello que tú ingieres, que tú consumes. ¿Cómo está tu comunicación? ¿Te comunicas asertivamente o simplemente es we don't talk about, Bruno, cállate, aquí no pasa nada? No se habla de esto. ¿Tienes una dependencia emocional a una relación tóxica que quizás ya está pasando de toxicidad a adicción? ¿Cómo está ese miedo que estás manejando al abandono, al rechazo o quizá a que la persona se muera? Porque al final mi abuela le daba miedo que su hijo se muriera y le patrocinaba y lo hundía más y al final se murió. Entonces aquello que tenía más miedo, eso es lo que se atrae cuando no se enfrenta asertivamente el problema. ¿Tienes necesidad de controlar, pero crees que estás controlando? ¿O ya se te salió de las manos y ya perdiste el control? ¿Cómo está tu identidad? ¿Tu identidad está en quién eres o qué tanto amor mendigas a esas personas que son adictas a tu alrededor? ¿Qué tipo de relaciones tienes en este momento? ¿Qué tipo de relaciones manejas? ¿Con quién te estás juntando? Dime con quién andas y te diré quién eres y qué haces. Una manzana podrida pudre las otras. Un mal amigo daña a nuestros hijos. Una mala influencia te influye de manera negativa. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu círculo de personas que te rodean? ¿Qué tan saludables son? Y la última pregunta aquí sería, ¿qué tanta capacidad tienes de soltar? Y aquí vengo yo a la parte de la solución del problema. Nadie te está diciendo que es fácil. Te estoy diciendo no es imposible, no es fácil. Pero con conciencia, con un despertar y con un afrontar, confrontar y buscar las ayudas necesarias, se puede salir del problema. El adicto, voy a hablarte netamente del adicto. Regularmente el adicto dice que va a cambiar para manipular. Es decir, tú no le puedes creer a un adicto que va a cambiar. Si te llora, si te pide perdón, pero tú ves que el círculo se repite, el ciclo se repite, él está usando esa parte para manipular y tener lo que tú le das como codependiente para mantener y alimentarle su adicción. El adicto regularmente se regenera y se restaura cuando toca fondo, solo. Y sí, en esto les voy a decir que tuve un compañero por mucho tiempo, pastor especializado en consejería pastoral clínica en adicciones y codependencia, y me decía,
al adicto hay que soltarlo, hay que dejarlo caer. Mientras el adicto tenga colchón que lo reciba, no va a salir nunca de su adicción. Y los peores patrocinadores de un adicto son los mismos familiares. La misma familia se vuelve tan codependiente y tan adictos que ya ahí ya se pierde como el círculo de quién es adicto y quién es el codependiente. Vuelvo y repito, el adicto solo se regenera y se recupera cuando toca fondo y pide y busca la ayuda adecuada. Regularmente la ayuda no es la familia. Y cuando el adicto busca ayuda clínica, espiritual, médica, porque es todas las aristas hay que tomarlas para una rehabilitación, la familia tiene que ser parte de esa rehabilitación. Yo creo que la mayoría de nosotros como latinos hemos escuchado lo que es Alcohólicos Anónimos. Allí hay mucha gente que se ha rehabilitado de adicciones, bien sea al alcohol, otras drogas, y ahora se está utilizando los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos para tratar enfermedades como la pornografía, la adicción a la comida, al juego. O sea, es como que la terapia es la misma. También está la terapias de comportamiento, de transformación de comportamiento. Están las terapias, las teoterapias, están las terapias alternativas. Por consiguiente, el adicto requiere una limpieza bioquímica de su cuerpo, que es lo que se llama el síndrome del withdrawal, que es cuando el adicto deja de consumir y entra en un proceso muy fuerte que requiere otros balances químicos y requiere supervisión médica. Igual pasa con el que va a dejar el azúcar, el azúcar es el polvo blanco que está matando al pueblo. La coca y la cocaína pues se reconoce como la droga que mata, ¿no? Pero el azúcar es la cocaína, el opio del pueblo. El codependiente necesita también un grupo de apoyo. Los alcohólicos anónimos casi siempre tienen sus grupos de apoyo con instituciones, con entidades, con personas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras y con médicos y con gente profesional que está especializada en el tratamiento y la rehabilitación del problema de adicciones. El codependiente, la mayoría de los grupos se llaman Al-Anon. Al-Anon. Busca dentro de tu ciudad, si tú te reconoces como un codependiente, busca dentro de tu lugar donde vives grupos de Al-Anon, que son los grupos de soporte para las familias de adictos y de adicciones. Igual, tú también tienes que tocar fondo como codependiente, tú también tienes que reconocer que tienes la enfermedad de la codependencia y que requieres de ayuda emocional, espiritual, psicológica, psiquiátrica, no importa. Todas las aristas las vamos a tomar. Si tú quieres ayudar al adicto, ayúdate primero tú, ¿ok? Tú no puedes dar nada que tú no tengas. Y créeme que siendo patrocinador alcahueta en nombre del amor incondicional y el sacrificio, no le estás ayudando al adicto a mejorarse. En el grupo que estábamos el lunes, y pues en este sentido es difícil traer a una persona específica que quiera hablar del tema porque cuando estamos tan callados por tantos años sufriendo el flagelo en silencio, es muy difícil que una persona dé la cara en cámaras o en voz para hablar sobre su problema. Pero si tú conoces a alguien que esté pasando por esto, que haya pasado ya por una transformación, dale este mensaje y dile que venga aquí a mi programa para que cuente su historia, cómo esa persona se sanó, se liberó, se restauró. En mi caso personal, yo te puedo contar el tema no solamente de mi familia con mis abuelos, pero también en mi familia, en el núcleo familiar entre mi mamá, padrastro, hermano. También te puedo hablar de que pasé de un matrimonio también con alcohol, con su familia, con alcohol y sin reconocerlo nunca socialmente y que destruyó. Y solamente te digo que cuando yo le decía a mi ex esposo que el alcohol iba a destruir nuestro matrimonio, él decía esto no es negociable. Y me lo dijo varias veces. Y yo le dije, ¿tú prefieres dejar a tus hijos sin mamá? ¿Prefieres destruir todo lo que hemos construido por tantos años? Y me dijo, no es negociable. Esas fueron sus palabras. Entonces ya cuando una persona no reconoce, cuando una persona no ha tocado fondo, cuando una persona se sigue sosteniendo en un núcleo familiar que le vuelve o que le alimenta su adicción, pues lógicamente ahí es donde tú tienes que tomar una decisión por salvarte tú y a lo mejor salvar a tus hijos para darles otro ejemplo. Yo pienso que en este sentido, en este podcast, el mensaje está muy claro. ¿Dónde estamos? ¿En las adicciones o en la codependencia? ¿Cuánto hemos callado? ¿Qué patrones has identificado durante este programa?
¿Y qué límite sabes que necesitas poner? ¿Cuál es el límite o cuál es el fondo que tú quieres tocar? Y de allí, ¿qué necesitas hacer para empezar a sanarte y a trabajar para ti primero y luego para poder ayudar quizá a otras personas? Nos vemos en Eventbrite en la serie de sesiones de sanidad con sonidos sanadores, con coaching de transformación. Búscame en mi página web mcalban.com, eventbrite.com como McAlban, McAlban, y ahí van a estar las fechas de nuestros próximos eventos y experiencias con sonidos sanadores y con mucha oración, mucha meditación, porque hay que traer luz a este mundo tan oscuro. Dile sí a tu sanidad interior, sí a tu salud integral en mente, cuerpo y alma. Soy María Carolina Albán y este es tu podcast, Yo Soy Tu Voz. Te veo en la próxima. Chao, chao. Y esa es tu voz. Y esa es tu voz.